Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog. Para los que no me conocen, mi nombre es Nadieska, soy artista plástica y vivo en Málaga. Como pueden ver, hoy toca peluquería. Tengo la raíz de mi cabello algo oscura, así que he venido a la peluquería para darle un poco de luz a mi cabello. En esta peluquería nunca había venido, así que estoy algo nerviosa e impaciente para ver cómo queda el resultado. Aquí ya estoy preparada para que hagan magia y me dejen el cabello un poco más rubio. Bueno chicas, pues ya estoy en casa desde hace un rato ya almorcé, me tomé un café y bueno, hoy quería hablar un poquito con ustedes. Como pudieron ver, fui a la peluquería, sí ha quedado mi cabello un poco más rubio. A mí me gusta el pelo claro, mi cabello es castaño y bueno, yo siempre me he puesto el cabello rubio porque es así que me gusta. Unas veces lo he tenido un poquito más plata, un poquito más dorado, pero siempre es rubio, no me gusta el cabello oscuro. Me gustaría alguna vez cambiar y atreverme a un tipo de color tipo cobrizo, así, pero me da un poquito de miedo y no me atrevo, ya que también es muy difícil de quitarse y luego a mí no me gusta. Pero bueno, quizás en algún momento, pues más adelante tenga el valor de atreverme, pero de momento estoy rubia como a mí me gusta y así es que voy a estar. Quería hablar un poquito con ustedes también para decirles, bueno, que siempre no puede ser paseos, también les haré vlogs un poco más hogareños, ya que siempre no se puede estar en la calle, entonces también hay que hacer cositas en casa. Yo tengo una lista de cosas que tengo que hacer, pero me he querido organizar de esta manera, dejar pasar lo que son las vacaciones, porque las vacaciones hay que disfrutarlas, ir a la playa, salir, pasear, dedicarle tiempo al niño para que se divierta. Entonces no estamos tan pendientes de hacer cosas en casa, o en mi caso como artista plástica también de pintar cuadros y demás. Pues eso lo he tenido un poco... lo he hecho a un lado por este tiempo porque no tenía el tiempo, quería dedicar mi tiempo en otro tipo de cosas como es pasarla con mi familia. Pues ahora que volvemos a la rutina, la forma que yo tengo de organizarme, yo me apunto en una libretita todas las prioridades de las cosas que yo quiero hacer. En este caso, bueno, son cositas normales que las hacemos todas en la casa, que es la organización de los armarios, limpieza. Yo también quiero pintar mi habitación. Mi habitación tiene un color turquesa y quiero pintarla de blanco. Y además a mí me gusta todo lo que sea decorar la casa, hacer ese tipo de cosas. A mí me gusta. Y bueno, esa es una de las prioridades que yo tengo, lo que es la organización y limpieza de la casa. Lo he querido dejar para la primera semana de septiembre, empezar a hacerlo poquito a poco, sin estresarme. Yo el consejo que le doy a esas personas, como a mí, que también me ha pasado, de que se estresan de pensar la cantidad de cosas que quieren hacer y de tanto pensar ya están cansados y no saben por dónde empezar, pues yo veo una buena opción el apuntarse a las prioridades de las cositas que quieres hacer. En mi caso yo lo hago y a mí me funciona. Por ejemplo, una semana empiezo por una habitación, arreglo el armario, no sé, lavo todas las ropas, la cortina, hago lo que tenga que hacer de esa habitación, luego la otra, y así vamos quitándonos pues todo ese trabajo de encima para luego poder dedicar el tiempo a otras cosas que nos gustan. En mi caso, yo que dedico también mi tiempo a la pintura, pues para pintar se necesita tiempo, porque si no es que no terminas una pintura, un cuadro. Entonces mi planificación es así, dejarlo todo para la primera semana de septiembre en mi caso, y ir quitando así lo más gordo, por así decirlo, del hogar, y ya poquito a poco voy haciendo las demás cosas.
Quizás más adelante, pues en un blog los voy a llevar conmigo a un vivero, ya que yo tengo una terraza y aunque no me gusta tener muchas plantas porque vienen muchas avispas y me da un poquito de miedo el que haya tantas avispas y abejas cerca, pues igual quiero comprar una serie de plantas, pero más bien para la cocina, hierbas aromáticas. Y bueno, seguramente más adelante voy a ir a un vivero y estaré viendo a ver qué es lo que puedo comprar para poner unas cuantas macetitas, como por ejemplo de albahaca, hierbabuena, no sé, ya tendría que estar allí para ver bien. Yo tengo ahora mismo solo tomillo, que me encanta, así el tomillo fresco. Y bueno, además de esas cosas, pues también tengo que dedicarle tiempo a la pintura. Tengo un proyecto que si desean ver las obras que yo realizo, pues pueden visitar mi otra página de YouTube. Les estaré dejando el enlace en la descripción de este video y también lo pueden encontrar en la descripción de mi perfil. Quiero involucrarme en una serie de pinturas dedicadas a Málaga. Y bueno, vamos a ver cómo es que se van dando. Igual todas las semanas, una vez que comience esa rutina, suelo poner un video tutorial de cómo pintar una lámina con acuarela, una lámina con óleo o inclusive un cuadrito pequeño con óleo. Y bueno, ahí les muestro de principio a fin cómo es que yo realizo esa pintura y así otras personas se animan también a pintar por primera vez, o quizás a los principiantes pues pueden ver alguna técnica o algo que les pueda servir para ellos crear su obra. También dentro de la organización de la casa, pues he decidido también cambiar algunas cosas. Por ejemplo, donde tengo mis maquillajes, los tengo en pequeños neceser, pero tengo unos cuantos metidos dentro de una canastita y no me gusta mucho. Y les voy a mostrar qué es lo que yo he comprado para tenerlos un poco todos juntos en un mismo lugar, porque no tenía algo aparente para tenerlos más organizados. Lo ideal sería tener un tocador y quiero comprármelo más adelante, pero bueno, ahora mismo no lo tengo, así que me tengo que organizar de otra manera. Pero la idea es comprar un tocador para tener todos los maquillajes en los cajoncitos y bueno, tener todo más accesibles para cuando uno vaya a arreglarse, a peinarse, a maquillarse, porque a mí me encanta el maquillaje. No soy una experta, no he recibido cursos de maquillaje, pero me encanta. Normalmente de diario suelo maquillarme poco, pero soy de esas personas que sí, a mí me gusta el maquillaje y me gusta salir de casa siempre con un poquito de maquillaje, aunque sea sencillo, pero un poquito. Miren, he comprado esto en Shein. Yo en Shein solo había comprado en otras ocasiones pinceles y fue algo más para la casa, fue hace mucho tiempo, pero no suelo comprar mucho en Shein. Sin embargo, he visto que parece ser que hay algunas opciones bastante buenas de cositas para la casa. A mí por lo menos lo que más me ha llamado la atención. También compré una acuarela, que eso lo estaré enseñando en un video tutorial del canal de pintura, para aquellas personas que no quieren gastar mucho dinero en pintura. Para pintar no es necesario gastar mucho dinero en pinturas de calidad para hacer una obra de arte, hacer un regalo o pintar una postal, una tarjeta dedicatoria, con pequeñas pinturas que no cuesten muy caro, pues también se puede hacer obras muy bonitas. Y bueno, siempre están esas opciones. Para las obras que son para vender, para exposición, pues sí recomiendo que se utilicen materiales de la mejor calidad, materiales profesionales, porque para este tipo de cosas no se utilizan materiales de baja calidad. Bueno, miren, yo he comprado este maletincito tipo neceser en Shein. No lo tengo en el sobre donde venía porque ya lo había sacado de ahí para tenerlo todo más organizado, y veo que es bastante grande. Lo que pasa es que ahora está vacío, ¿ven?
Me gustó mucho porque es transparente, se ve todo, tiene 2 departamentos y además he comprado esto para meter, bueno, aquí lo que son las sombras, los pincelitos, las brochas y todas esas cositas. Vienen 3, aparte de que ya yo tengo algunos y bueno, también los estaré utilizando. Y por lo menos ya sé que todas las cosas de maquillaje están aquí y creo que lo voy a tener mejor organizado, por eso he querido comprarlo. La verdad que me ha gustado mucho, se ve muy bonito, muy práctico. También compré, que bueno, no se los voy a mostrar porque no, tampoco es nada del otro mundo, un estuche botiquín para meter los medicamentos y tenerlos todos en un solo lugar. Tiene, bueno, una crucecita afuera, es de tela y también me gustó. Lo que pasa que ya lo utilicé, ya metí todos los medicamentos que suele uno tener en la casa dentro y bueno, ya lo tengo ya organizado. Pues decirles también que mi intención es que todos los viernes tengan un blog y a medida del tiempo que yo pueda dedicarle al canal, que voy a intentar que sí, la idea es que los miércoles y los viernes, pero de momento los viernes seguro, a no ser que haya un imprevisto muy grande, pues voy a estar compartiendo con ustedes un blog, ya sea un blog así hogareño, o de paseos, o de compras, o bueno, de lo que va surgiendo. Los miércoles me gustaría hacer un blog de receta, porque a mí me gusta mucho la cocina. A mí me gustan mucho los dulces, las tartas, solo que ahora en verano pues uno se cuida un poquito más y trata de comer más frutas de temporada. Es también lo que se apetece porque hace mucha calor, entonces no comemos mucho dulce en esta época, pero bueno, de vez en cuando quiero subirles una receta de tartas porque a mí me encanta sobre todo realizarlas, pero claro, después que las realizo también me las tengo que comer, entonces siempre tartas no van a ser, pero sí trataré de ponerles de vez en cuando alguna porque yo sé que hay muchas personas que les gustan el dulce y bueno, es muy rico y muy satisfactorio cuando uno hace una tarta. También me gustan mucho las recetas de pescado, me encanta, de pescado, marisco y bueno, como se avecinan, aunque parezca que está muy lejos, no está tan lejos, se avecina el fin de año, las fiestas, las navidades, pues trataré de vez en cuando de hacer un menú un poco especial que les pueda servir para aquellas personas que son una pareja o son poquitos en una casa y quieran realizar una receta sencilla pero sabrosa para estas fiestas, pues también estaré compartiéndolo con ustedes. Quería también comentarles que más adelante yo dentro de esas recetas también les estaré compartiendo unas recetas de la casa de galletas de jengibre. Y bueno, es muy peculiar porque aunque es bastante trabajosa, lo que lleva más bien es tiempo al que le tienes que dedicar, pero a la hora de hacerlo no es tan difícil. Y bueno, les estaré también poniendo esa receta, ya que nosotros por tradición desde hace muchos años hacemos la casita de galletas casera aquí en la casa, y sobre todo las personas que tienen niños, ellos lo disfrutan un montón porque aparte de que está muy rico, pues es muy divertido también si ellos la decoran. Entonces ya sobre eso también les estaré comentando más adelante. Bueno chicas, pues solo me queda decirles que les doy gracias en llegado hasta este punto del video. Hoy quería hacer este video hogareño en el que conversaba un poquito también para que vean cómo soy yo. Yo soy una persona muy tranquila, que conversa así tranquila, por eso yo siempre pongo disfruta de un blog agradable, porque me gusta transmitirle a los demás esa tranquilidad, el que se entretengan, se diviertan. Y bueno, también me gusta mostrar las cositas que a mí me gusta hacer, como por ejemplo mis aficiones con la pintura. Más adelante les estaré mostrando, ya que me gusta mucho tejer también, me gusta mucho hacer crochet. Y bueno, les estaré hablando un poquito más sobre este tipo de cosas.
Bueno, una vez más les doy las gracias por estar ahí, los invito a compartir mi contenido con los demás y a las personas nuevas les invito a que se suscriban al canal y les deseo un día maravilloso y nos vemos en un próximo vlog. Chao.